Hoy Dios quiere examinar el corazón de cada uno de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es el que escudriña corazones y mente. Y es el único que puede manifestar el corazón de cada uno de nosotros. Dios se merece una iglesia gloriosa, una iglesia conforme a la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y hoy el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo en un día glorioso. Pero yo quisiera que, en base al último cántico, quisiera leerte las Escrituras y que el Espíritu Santo, a través de la palabra, vaya haciendo lo que Él es experto en hacer en los corazones, manifestar lo que hay encubierto del corazón. Yo quiero leerte Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Eso es lo que hay en encubierto del corazón del hombre. El Espíritu Santo es el único que puede escudriñar mente y corazón y sacar a la luz lo que muchos de nosotros no lo manifestamos. Porque si tú ahorita hubiera un aparato que se conectara a tu cerebro o a tu corazón y manifestara lo que hay en tu corazón y en tu mente, sabrías cómo Dios te conoce. Para Dios, ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que escuchan este mensaje por las páginas de la iglesia, en Facebook y en YouTube, todos sabemos que el único que conoce nuestra vida es Dios. Y hoy vamos a ver, en base a esto, para que el corazón se vaya preparando, hoy vamos a ver un día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presenta a su congregación. Imagínate que aquí el Señor Jesucristo, estando en medio de nosotros por 30 años, desde que Él llegó a Nazaret, porque ahí vivían sus padres, y Él estuvo congregándose en nuestra congregación. Y hoy Él, en base a las Escrituras, hoy vamos a leer ese día glorioso. Es como cuando un presidente de todas las naciones lo proclaman presidente. Y Él, en base a las Escrituras, Él se proclama el Rey de Reyes, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a verlo en las Escrituras y que hoy se glorifique Dios en nuestras vidas, y pensando que Él conoce nuestros corazones y nuestra mente, no tengamos el corazón de esa iglesia, porque la iglesia donde Él se congregaba sábado a sábado, guardando el cuarto mandamiento que dice: santificarás el día de reposo. Él guardaba como judío todos los sábados e iba y se congregaba en la sinagoga de Nazaret. Vamos a Lucas 4, el Evangelio de Lucas 4, nos dice del 16 al 21, voy a leer, y hacemos una oración para que el Espíritu Santo, que Él conoce nuestra necesidad de cada uno de nosotros, hoy se manifieste a través de este día glorioso. Que hoy la iglesia sepa que el mismo Cristo que se manifestó a su congregación es lo mismo, que la iglesia tiene que ser una imagen de Cristo en esta tierra. Eso es lo que tiene que ser la iglesia, no es otra. La iglesia tiene que representar al Cristo vivo y verdadero. Vamos a leer las Escrituras. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Vean qué dicha. En las congregaciones no todos pueden pasar a leer un versículo, mas sin embargo, por el testimonio que Dios tenía en Jesucristo, Él, el ministro, le dio las Escrituras de Isaías, y él se levantó
y leyó este mensaje que yo quisiera que lo escucharas y lo percibieras y que el Espíritu Santo lo sembrara en tu corazón, porque esto es el día glorioso de Jesucristo en su congregación. Dice las Escrituras: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo revele. Hay un paralelo a esto, hermanos. ¿Se acuerdan en el pasaje de Mateo 16, del 13 al 17, donde Jesús les preguntaba a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos les decían: uno, Juan el Bautista; otros, el profeta Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y quién decís que soy yo? Y por manifestación y revelación en el corazón de Pedro, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el esperado. ¿Se lo reveló quién? El Padre Celestial. Pero aquí las Escrituras, el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesucristo leyera esas Escrituras, en Isaías 61 está escrito esta profecía y se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo que se quiere glorificar en tu corazón, porque no se quiere glorificar aquí en tu mente, porque el Espíritu trae gloria cuando la palabra de Dios entra aquí, lo meditas, lo razonas, baja tu corazón y lo pones por obra. Siempre, siempre Dios quiere obediencia, Dios quiere que tú seas hacedor de la palabra, no tan solo oidor. A ratito lo vemos también. Vamos a hacer una oración que yo quisiera que tú lo hicieras ahí en forma muy personal, porque Dios es un Dios personal y Él escucha tu oración. Yo nada más quisiera que el Espíritu Santo hoy en tu corazón hiciera una oración tú, para que las Escrituras se revelaran a tu corazón. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. La palabra de Dios es bendita porque Jesucristo también por ella murió, para que Él se proclamara como la verdad absoluta, para la que Él se manifestó que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie vamos a llegar a un día por toda la eternidad reconciliarnos en los cielos si no ponemos por obra tu bendita palabra. Que el Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento para comprender esta palabra, y que el Espíritu Santo haga la obra eterna en nuestro corazón, rasgando nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en aquel que es sobre todos los nombres, Jesús de Nazaret. Amén. Qué día glorioso, hermanos. Este día glorioso, próximamente el 1 de octubre, ya se proclamó en nuestro gobierno, en nuestra nación, a una mujer por primera vez, y que ya le dieron los resultados de la votación de un pueblo y ya la nombraron como presidenta, la primera presidenta que nos va a gobernar. Pero el día 1 de octubre ella le van a poner con autoridad del gobierno que está actual y la autoridad del poder ejecutivo, legislativo y judicial, la banda presidencial, y va a haber muchos invitados. Ninguno de nosotros nos van a invitar
porque ellos son muy exclusivos. Pero aquí Jesús, el que no hace acepción de personas, entró al donde Él se congregaba y con la gracia y el poder de la palabra manifestó que Él era el Mesías. Imagínate qué bendición de esa congregación tener en su congregación al Rey de los siglos, al Rey de Reyes. Imagínate cómo estaría tu corazón si Él, al leer las Escrituras, y decía: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Yo creo que todos aquí nos pondríamos: gloria a Dios, tuvimos al ungido, al apreciado, al esperado. Jesús esperaba con clamor que se manifestara este día glorioso, y hoy la palabra de Dios es muy clara. Jesús lo hizo por amor, con tanto amor leyó la palabra, con tanto amor para que todos se dieran cuenta que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y tiene un propósito el estar ungido, hermano. Jesús aquí claramente, el profeta Isaías lo dijo, que el Mesías iba a ser el ungido, el Cristo. Pero ¿por qué estaba ungido nuestro Señor Jesucristo? Primero aquí la palabra de Dios nos dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Él tenía el poder para dar el evangelio de la salvación. Él tiene el poder en este momento en su congregación de decir: yo soy el ungido de Dios y Dios me mandó a predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero yo quisiera que te fueras apropiando en tu corazón lo que Jesús se manifestó, porque ahora, en un paralelo, en una imagen, te voy a decir una cosa. Dios, en Génesis 1:26, nos dice la palabra de Dios que Él nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Tú mírate en un espejo, ves tu imagen, esa es la imagen tuya, pero Dios nos hizo en su imagen. ¿Para qué? Porque Él es un Dios de amor. Tú también tengas ese amor. Él es un Dios perdonador. Tu imagen de tu corazón debes de revelar que tú eres una persona que perdonas, que no guardas rencor, que si nuestro Dios es un Dios bondadoso, tú también tienes que ser esa imagen de Dios, bondad. Y si tenemos un Dios de misericordia, tú también tienes que tener un corazón de misericordia para con tu prójimo. Todos, esa es la imagen, y a imagen y semejanza nos hizo Dios. Pero también Jesús, con el poder del Espíritu Santo, como aquí se manifiesta, Él bajó en el poder y entró a la sinagoga donde Él se congregaba. Y que la iglesia tiene que ser esta imagen. Lo que estamos leyendo, la iglesia tiene que tener el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pregonar el evangelio, para decirle a la gente que hay una esperanza, que hay un evangelio de la salvación, que es necesario decirle: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Para toda la gente tiene un tiempo de escuchar el evangelio. No creas que tú no tuviste un tiempo, por eso estás aquí. Dios un día te habló, no solamente a tu mente, sino a tu corazón, y te dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué te pidió? Arrepentíos y creer en el evangelio. Ese es el evangelio de la salvación. Y Jesús tenía todo el poder y decía: fui ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Tú sabes cuántas personas hay quebrantadas del corazón en tu sola familia, en todas las personas que nos rodean, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas están, como dice las Escrituras, quebrantadas del corazón? No encuentran salida, hay un quebranto,
pero no encuentran cómo satisfacer y sanar ese quebranto. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. La iglesia también tiene lo mismo. Es una pareja, es una imagen. Jesucristo es una imagen por el Espíritu Santo. Nos tenemos que revelar que Cristo en nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, como lo vamos a ver, podemos ser lo que debemos de ser como iglesia. ¿Qué más? Pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas, y de ahí provienes? Yo le doy gloria a Dios porque sabemos qué hace el pecado en nosotros. Simplemente, como dice la Escritura, sí, nos mantiene en una esclavitud total. El pecado es lo peor que el hombre puede tener en su alma, pecado, porque es un esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y Jesús vino a libertar a los cautivos del pecado. Vista a los ciegos. Hermanos, nosotros andábamos sin ojos. Teníamos ojos, pero no veíamos. Teníamos oídos, pero no escuchábamos. Y todo eso es espiritual. Lo sabemos que la palabra es espíritu, ¿sí? La palabra de Dios revela, ¿sí?, que mucha gente parece que anda viendo, pero no ve, porque no conoce que realmente su condición delante de Dios, no escucha y no le interesa la palabra de Dios, porque es un sordo espiritual y no está interesado en las cosas eternas. Vive nada más por vivir, pero realmente Jesús vino a dar vista a los ciegos, oído a los sordos, y dice poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué el año agradable, hermano? Tú y yo vamos como en una carrera de relevos. Nosotros somos temporales y pasajeros, hermano. Jesucristo tuvo su año agradable. Él predicó el Evangelio desde los 33, de los 30 a los 33. Pero nosotros también tenemos un tiempo, ¿sí? Y tú vas en una carrera. El apóstol Pablo dice que ha sufrido penalidades y que ha ganado esa corona incorruptible, porque todos vamos en una carrera. Pero nosotros tenemos que tener lo que Jesús tuvo en su corazón y en su mente, y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que predicamos el año agradable del Señor, pero con el poder del Espíritu Santo. Grábatelo eso, y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Hermano, Jesucristo sabemos que es el autor y consumador de toda la fe. Él, con su vida, como estamos viendo, la unción del Espíritu Santo, es el que vino y se metió a la sinagoga.